Bien, muy buenos días, muchísimas gracias por venir, porque siempre es bueno encontrar caras nuevas. Nos alegramos cuando vemos amigos, familiares, especialmente en estos tiempos en que no los hemos visto desde hace tiempo. Y eso mismo es lo que deberíamos preguntarle a un producto, si nos hemos visto antes o no. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar en el tema, permitidme una pequeña introducción sobre la empresa de Koenig. Somos una multinacional de origen belga, con presencia en el mercado de más de 90 países y más de 4.000 clientes en todo el mundo. Nos dedicamos a fabricar sistemas de perfiles para ventanas de alta eficiencia energética. Antes de hablar de circularidad, todo producto tiene que ser sostenible. ¿Y qué es lo que es ser sostenible? Simplemente no utilizar más recursos de los necesarios para permitir que otras generaciones en el futuro puedan satisfacer también sus necesidades. Por lo tanto, un producto para ser sostenible tiene que tener un impacto económico en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente. Y en el medio ambiente. Pero más en uno, más en otro, ¿cómo lo decidimos? Tiene que cubrir los tres aspectos. Y solo lo que cumpla los tres aspectos va a ser sostenible. Tenemos un pequeño problema técnico, disculpad, y vamos viendo el impacto de un producto en cada una de estas circunstancias. En el aspecto económico, los sistemas de perfiles que desarrollamos permiten ahorrar energía de forma importante, tienen una larga vida útil con un mínimo mantenimiento, agua y jabón. No tengo que estar lijando, barnizando, utilizando otros recursos para conseguir sus prestaciones. Y además, y suena un poco raro para una ventana, reducen el gasto farmacéutico por algo tan simple como evitamos resfriados, mantenemos una temperatura, mantenemos confort, que es lo importante para el usuario final. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Por la hora posiblemente a alguien le apetezca un café. Tenemos en la imagen una cafetera de toda la vida donde calentábamos agua, la hacíamos pasar a través del café molido para tener el café. Hasta ahí todo muy bien, pero lo queremos consumir a lo largo del día. Para mantenerlo de esa forma tenemos que seguir aportando energía. Para mantener una temperatura de confort en casa tenemos que seguir aportando energía. Con un buen aislamiento, y en eso las ventanas tienen mucho que hablar. Pensemos que de media en un edificio residencial las ventanas cubren el 30% de la fachada. Tenemos el concepto del termo, que sirve tanto para frío o para calor. Va a mantener en este caso el café a temperatura, de forma que no podamos degustarlo siempre que queramos. Si lo vemos desde el punto de vista de una imagen de infrarrojos, una imagen térmica, vemos que el termo mantiene las prestaciones, en este caso del café, temperatura, etcétera. Puede ser en verano algo que esté fresco, de forma constante, sin aporte de energía. En el caso de la cafetera, tenemos que estar continuamente aportando energía para que se mantenga la temperatura, continuamente aportando frío o calor a la vivienda, pero además eso significa un desgaste de la maquinaria. Recordad que ese tipo de cafeteras terminaban quemándose porque estaban todo el día encendidos. Pero bajemos a la práctica. Usaré 2 veces esta gráfica. Y ya que estamos en Madrid, es simplemente un piso de 90 metros cuadrados, con carpintería de aluminio sin rotura puente térmico y con combustible de gas natural. Por favor, que no se me malinterprete, no me quiero meter con ningún material, simplemente hay que utilizar ventanas aislantes. Pero esto es un caso muy real en la ciudad en la que nos encontramos. Como vemos en las columnas verdes, es el ahorro en euros a precios actuales. Mantener precios actuales últimamente es bastante difícil, ya que la energía está subiendo día tras día, lo podemos ver en la prensa. Pero vamos de unos 400 euros en el año primero hasta unos 88.000 a 50 años, que es más o menos la vida útil de una ventana. Las ventanas, si se cambian antes, normalmente es por motivos estéticos, más que por motivos del edificio. 50 años es más o menos la vida útil de un edificio antes de una reforma integral. Pero centrémonos en el año 30.
unos 28.000 euros de ahorro. ¿Por qué en el año 30? Porque 30 años es la vida útil de una hipoteca media en el país. Una hipoteca media que tiene un valor de unos 150.000 euros. Si vemos 28.000, es casi un tercio de esa hipoteca. Esto que parece tan simple, por qué aislar, etcétera, tiene una importante repercusión. Posiblemente por unos cuantos euros al mes no me decida cambiar las ventanas, pero en la vida útil de, por ejemplo, una hipoteca, ventanas eficientes me van a permitir amortizar en torno al 30% de ese importe. Desde el punto de vista del impacto en la sociedad, básicamente la ventana va a tener un efecto positivo en la salud, al evitar esas corrientes de aire, al evitar condensaciones, humedades, vamos a reducir el impacto sobre enfermedades, sobre el sistema respiratorio, básicamente. Afecciones pulmonares, alergias, golpes de calor, porque es increíble la temperatura que puede llegar a alcanzar una vivienda que esté mal aislada. Después, condensaciones indeseadas, eso es origen de mohos, asmas, etc. Aparte del daño estético y el daño a la propia vivienda. Una reducción de la intensidad acústica. La Organización Mundial de la Salud definió al ruido como la mayor causa de absentismo laboral. Eso a nivel de economía de país, de cuentas nacionales, es tremendamente importante. Y también tiene un impacto importante en la reducción de la pobreza energética, que parece que por mucho que suba la luz nos quejaremos, pero a fin de mes la seguimos pagando. En España se estima que hay unas 7.000 muertes prematuras por pobreza energética. El 17% de los hogares la padecen. Son cifras muy, muy importantes. Estamos acostumbrados a ver en los informativos y en la prensa en general que nos informan del número de víctimas en accidentes de tráfico, que no dejan de ser dramáticos. Pero sobre la pobreza energética hablamos poco. Las muertes prematuras son casi 5 veces las muertes registradas en accidentes de tráfico y no vemos una palabra en los medios de información, no estamos concienciados respecto a eso. Es importante y una ventana puede ayudar muchísimo a ello. Desde el punto de vista medioambiental, ¿qué hacemos en este aspecto? Una ventana de altas prestaciones aislantes permite reducir las emisiones de dióxido de carbono. No es que la ventana emita o no emita, simplemente que reduce la necesidad de generar un clima frío o calor, depende de la época del año, consumiendo energía, sea electricidad o la combustión de combustibles fósiles. Los sistemas, además, los productos que desarrolla de Koenig, en este caso, no salen al mercado a menos que demostremos internamente que son 100% reciclables en todos nuestros procesos. Y ya hablaremos de ello después. ¿Para qué? Para dar nueva vida, tanto como ventana como otros productos, al material que ya hemos utilizado, reduciendo la demanda de materias primas. Como vemos, el recuperar material, en este caso de una ventana fuera de uso o de despuntes, hace que ese material recuperado que podemos volver a utilizar se consuma un 90% menos de energía. Si para obtener una tonelada de PVC virgen consumo 100 unidades de energía, para obtener esa misma tonelada a través de PVC recuperado, consumo solamente 10 unidades de energía. Por otro lado, por cada tonelada de PVC que se recupera, insisto, de ventanas antiguas fuera de uso o de despuntes de la producción, por cada tonelada se evitan 2 toneladas de emisiones de dióxido de carbono en todos los procesos. Recordemos que no es solamente en la fabricación, es desde la extracción, transporte, transformación, etc. Volvemos a este ejemplo, como os decía antes, pero ahora desde la perspectiva medioambiental. Si volvemos al ejemplo que usábamos del año 30, el haber utilizado ventanas de alta eficiencia energética nos permiten haber reducido casi 50.000 kilos de dióxido de carbono, que son 50 toneladas de dióxido de carbono. Realmente hablamos de estas cifras, pero no tenemos un contraste real. Vamos al supermercado y unas naranjas y unas patatas ya pesan para llevarlas a casa, ¿no? 50.000 kilos es muchísimo. Si cambiar una ventana por una de alta eficiencia energética equivale a dejar de utilizar durante todo un año la energía que consumen
21 bombillas de 10 vatios en tecnología LED. ¿Qué es 10 vatios en tecnología LED? Mucho, poco, casi hay que usar gafas de sol. Ahora os pido hacer un recuento rápido de cuántas bombillas tenéis en casa. Y anda por ahí la cifra. Dependerá obviamente de cada caso, pero más o menos podemos dejar de usar una cantidad importante de bombillas en casa. No pido que lo hagáis, simplemente que es el equivalente a esa energía que dejamos de utilizar. Por contra, si cambiamos 4 ventanas en casa, evitamos o neutralizamos las emisiones, dejamos de emitir el equivalente a las emisiones que emite un coche medio. Tampoco un coche eco ni eléctrico, sino que un coche en torno a 140 gramos por kilómetro. Alguna vez hemos hecho el ejercicio de voy de vacaciones, hago tantos kilómetros con el coche, a 140 gramos el kilómetro. Un viajecito de 1000 kilómetros salen bastantes toneladas de dióxido de carbono y simplemente hemos hecho algo normal y natural. Un pisotipo tiene lo que se llama 7 ventanas equivalentes, más o menos una ventana de 1,30 por 1,30. ¿Qué significa eso? Que si cambiamos las ventanas en este piso, estaremos neutralizando cada año 1,75 coches. Casi 2 coches lo hacemos desde nuestra casa. Imaginemos el edificio donde vivimos, 10 plantas, 4 vecinos por planta, 40 veces lo que tenemos ahí en pantalla, solamente en un edificio de vecinos. El tema es importante y se puede hacer de forma fácil, muy simple. Pero hay que cerrar el ciclo, porque está muy bien hablar de toneladas, poner ejemplos, pero en la práctica hay que hacerlo. Desde Decunic, ¿qué hemos hecho? Cerrar el ciclo, porque lo que era antes simplemente coger materia prima virgen, fabricar e instalar, ahora en términos medioambientales hemos cambiado el paradigma. Antes se hablaba de la cuna a la tumba, ahora es de la cuna al desmontaje, su reproceso y vuelta a utilizar. Por eso hablamos de ciclos, de recuperar una ventana que llega al final de su vida útil, procesarla, volver a hacer todo el ciclo y volver a entregarle otros 50 años de vida útil y con el impacto medioambiental, social y económico que hemos visto antes. Pero seguimos con gráficos, tenemos que ir a realidades. ¿Cómo lo hacemos en la empresa? Simplemente tenemos instalaciones para procesar al año 45.000 toneladas de ventanas fuera de uso o de despuntes. Para que os hagáis una idea, eso equivale a unos 2,2 millones de ventanas de un tamaño estándar. El mercado español de ventanas en total de todos los materiales lo podemos cifrar entre 2,7 y 3 millones de unidades al año actualmente. Entonces, nuestra capacidad es casi de reciclar el 65% de todo el mercado español si fuese todo PVC. Entonces, recuperamos, trituramos, limpiamos, procesamos, separamos y volvemos a utilizar el material. Si queréis ver estas componentes, simplemente tenemos el stand justamente detrás y están separados por grupos estos componentes. David, si clicas en el círculo de Lagranza, este es un pequeño vídeo de 2 minutos de cómo es el proceso de reciclaje. Piles of waste. First generation PVC windows and doors. More than 400,000 tons a year in Europe alone. Is this really waste? PVC is a 100% recyclable material that has a potential life cycle of at least 350 years. So, is this really waste? Or should we use it as a renewable resource? Decunic's new recycling plant, located in the heart of Europe, transforms waste into a high-quality, renewable material. Reshaping PVC into a renewable resource has a significant positive ecological impact
and helps us to contribute to a cleaner future. Our recycled raw material is being used in the production of new profiles. This way, we minimize the use of virgin raw materials. This way, we close the loop. De Kooning creates a circular economy. Bien. Agradeciendo su atención y tal como decía al principio, en la economía circular, que no tiene una base económica, no obedece a ninguna teoría económica, es simplemente obedece al sentido común, cosa que hacíamos hasta no mucho tiempo. Nuestros hijos hoy no conciben de que haya que llevar unos zapatos a reparar. Hasta hace no mucho tiempo se reciclaba ese documento. Se reparaba una plancha o una lavadora. Como sociedad hemos sido muy eficientes y por costos es más barato comprar una lavadora nueva. Pero en todos esos electrodomésticos hasta hay metales preciosos que se pueden recuperar, se les puede dar una segunda vida. Hay un beneficio económico, un beneficio social y un beneficio medioambiental. Por eso que tal como un buen producto que sea sostenible y circular, espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.